Bueno, buenos días a todas las personas que están y a las que nos verán luego por vía YouTube. Mi nombre es Javier Roque, soy editor del Caribe y de Cuba para distintas latitudes y Factual, que son los principales organizadores del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo, perdón, que es el evento en el que estamos ahora. Esta mesa, como saben, está dedicada a Cuba, a entender la situación que viene sucediendo en Cuba desde hace unos meses, y se llama justamente Cuba entre utopías y distopías. Están invitados 4 periodistas y editores cubanos y además Patricio Provitina, que es argentino y es el Senior Program Director del International Center for Journalism, que es quien va a estar moderando la charla. Como invitados tenemos a José Raúl Gallego, que es periodista cubano y reportero de la revista independiente Inventario, a Jessica Domínguez, también cubana y editora del Toque, a Cintia de la Cantera, que es periodista freelance cubana, y por último a David Colcho, también cubano y editor de la revista independiente ADN Cuba. Entonces, Patricio, toda la palabra. Muchas gracias por la presentación, Javier, y al panel por participar, especialmente los que están en Cuba, que sé que es difícil conectarse. Para darles como una breve presentación a los participantes de este panel, ¿no? Los que están escuchando el panel, diría que hoy en día Cuba vive una crisis económica bastante seria, como la que no se ha visto en varios años. Y encima es una crisis social donde el ciudadano de a pie y el que vive en la isla siempre se le dificulta encontrar cosas básicas, comida, medicina, todo lo que uno necesita para vivir diariamente es muy difícil de encontrar. Encima de eso, apoyaba la economía en la isla, que era el tema del turismo, eh, digamos, el flujo de dinero se ha como cortado bastante en la isla. Entonces, se está viviendo un momento muy difícil que nos llevó, digamos, a las protestas del 11 de julio. Y quería conversar con el panel como una primera pregunta de contexto, hablar un poco sobre qué ha cambiado en Cuba desde que ocurrieron las protestas del 11 de julio y qué rol están jugando el periodismo independiente en la isla. Tal vez comencemos con David y después Jessica, José Raúl y por último Cintia. Ahora sí. Bueno, buenos días para los que nos están viendo, ya los panelistas nos hemos saludado y así. Desde el 11 de julio para acá, bueno, lo que se ha visto, como todos sabemos, es un aumento de la represión contra los manifestantes que participaron en el levantamiento popular, y en general uno puede apreciar también una especie de alarma dentro de la propia clase dirigente cubana por esto que ha ocurrido, y como también se ha convocado ahora una nueva marcha el 15 de noviembre, eh, eso también ha provocado, ¿no?, que ellos estén movilizando a los medios de prensa oficiales, a voceros oficiosos en redes sociales y en el mundo académico, y bueno, todo el aparato represivo que tienen para tratar de controlar y evitar que esa nueva marcha ocurra. De parte de el periodismo independiente, bueno, pues hay que tener claro que muchos periodistas independientes, en la medida de lo posible, sobre todo los que están dentro de Cuba, tuvieron la labor de informar no solo sobre cómo ocurrió la marcha, sino también toda la represión, de las sanciones que se han impuesto a personas que participaron en el levantamiento del 11 de julio, para que la comunidad internacional pudiera tener claro cómo fue que sucedió, o por lo menos alguna claridad, porque ya sabemos que es difícil informar desde Cuba, y más cuando hubo un blackout de internet todos los primeros días después de la protesta. Esa yo creo que ha sido una de misiones y una de las grandes labores y los beneficios de tener periodistas independientes en nuestro país, y los que estamos fuera, que trabajamos en medios de prensa radican fuera de Cuba, y todos nosotros también radicamos fuera de Cuba,
hemos tratado de hacer lo posible también para informar sobre esa situación. Ya hablaremos más adelante de eso, pero uno de los grandes problemas que hay, no solo para el que está dentro, sino también para el que está afuera, es poder acceder a información, poder acceder a fuentes, en general poder ver con claridad qué es lo que está ocurriendo dentro de la isla, pero aún así con todas esas limitaciones, creo que hay que destacar, eso sería un poco echarnos un poco de flores y palmaditas a nosotros en los hombros, pero bueno, hay que destacar sobre todo la labor que están haciendo la gente que está allá adentro, porque son los que están informando con alguna claridad sobre lo que está ocurriendo, y más cuando vemos que todos los medios de comunicación del gobierno cubano, como siempre hacen usualmente, y gente que no está dentro de los medios de comunicación, pero que tiene sus conectos y orbitan alrededor del régimen de alguna manera, entonces también han tratado de llevar adelante una campaña de desinformación, y esa campaña de desinformación hay que ponerla en tela de juicio y hay que criticarla con argumentos, con información fidedigna y con un periodismo lo mejor que se puede hacer, ¿no? Un periodismo decente, bien hecho, que busque informar realmente sobre lo que ocurre. Gracias, David. Jessica, ¿tú cómo estás viendo la situación, especialmente en términos de las condiciones en las que pueden operar los periodistas en la isla? Ahora, como David mencionó, se vienen otras protestas el 15 de noviembre. ¿Cómo está el ambiente y cómo se vive el día a día para un periodista en la isla? Hola, buenas tardes a todos. Son varias preguntas y todas complicadas, ¿no? Pero yo creo que lo primero es comentar que las causas que llevaron a las protestas, las condiciones en el país económicas, sociales y políticas que motivaron las protestas del 11 de julio no han cambiado. O sea, digamos que las carencias y necesidades que tenía la gente, la escasez de medicamentos, la crisis económica y el aumento de la inflación y las tensiones políticas que de hecho en este caso han escalado, pues no ha habido apenas cambios con respecto a la situación general de vida del país para los ciudadanos. Eso significa que las medidas tomadas por el gobierno luego de las protestas fueron un maquillaje muy superficial y por tanto todo eso sigue latente en la sociedad cubana. Si yo tuviera que mencionar algún cambio, me referiría, digamos, solo en temas políticos. Y yo en temas políticos veo cambios positivos y veo cambios negativos. Veo cambios positivos en el sentido de que luego de las protestas apareció la articulación Archipiélago, que es una plataforma cívica para el cambio, y que es quienes han convocado a la marcha de este primero 20 y luego 15 de noviembre. Por ejemplo, siento que hay una mayor actividad y de la ciudadanía en torno a la lucha por los derechos y a no quedarse callado ante las situaciones que han pasado, como la detención de muchas de las personas que participaron en la marcha, las sanciones legales a ellos, el aumento de la represión y del acoso a algunos de los manifestantes, pero también a los periodistas, ¿no? Y por supuesto, como negativo del contexto político, justamente lo mismo, pero en el otro sentido, ¿no? Y es que eso ha conllevado una reacción del gobierno, una reacción negativa, que supone tensión para todos, tensión que ha ido escalando con citaciones policiales, con acoso, con desprestigios en redes sociales, etcétera, tanto a los activistas políticos como a los periodistas. Entonces, en medio de todo ese escenario, se desarrolla nuestro trabajo como periodista, que antes del 11 de julio y luego del 11 de julio sigue siendo ilegal. Por tanto, en ese sentido no ha cambiado. Lo que pasa es que ciertamente la tolerancia en algunos casos o digamos el dejarnos tranquilos por un tiempo y nosotros poder trabajar ha sido superado, y estamos en una situación de tensiones y enfrentamientos, digamos, prácticamente directos. Nuestro equipo hace unas semanas publicó un editorial por el acoso al que varios de los miembros del equipo nos hemos visto sometidos por la seguridad del Estado. Entonces, eso cambia el panorama porque enrarece la manera en que nosotros podemos trabajar y se nos dificulta mucho más el acceso a fuentes, porque obviamente la ciudadanía en medio de todo este contexto también tiene miedo a hablar, también tiene miedo a contar,
se vuelve recelosa ante la situación que está pasando. Todo el mundo tiene miedo. Yo creo que el miedo es una palabra sintomática del contexto cubano en muchos sentidos. Y eso hace más difícil nuestro trabajo, pero yo siento que a la vez más necesario, porque es la manera en que podemos romper, digamos, esa brecha de silencio y poder contar otras partes de la realidad. La realidad cubana es una realidad siempre en conflicto, donde hay muchas aristas de un mismo tema, no necesariamente diferentes o no necesariamente, o sea, o nos pasa que muchas veces hay muchas partes y todo el mundo tiene su propia razón o su propia historia, su propia versión del asunto, pero yo siento que todas hay que contarlas y que es parte de nuestro rol. Por ahí mi opinión a esta primera pregunta. Muchas gracias, Jessica. También quería preguntarles si creen que ha comenzado a como cambiar la relación entre los ciudadanos y los periodistas, ¿no? Que los ciudadanos están informando más, están jugando un rol más importante en hacerle llegar información a los medios independientes. Tal vez, no sé si Cintia o José Raúl quieran contestar esa pregunta. Que conteste Bueno. Cintia, que está en Cuba. Ok, gracias, Raúl. Bueno, primero pedirles disculpas porque tuve una situación y ahora mismo estoy en la azotea de mi edificio para poder tener cobertura. Bueno, con el tema de la relación entre la ciudadanía y los periodistas, primero pasa por lo que dijo Jessica, si hay más dificultades con las fuentes es mucho más difícil que se abran, y por supuesto tienen un miedo que es completamente justificable. Pero a la vez también está la otra parte, que es en la que por supuesto nos beneficia a todos, a la ciudadanía, a los medios y a la información, ayudar a divulgar la información en general, que es el tema de cómo nosotros los periodistas nos estamos apoyando en la ciudadanía para poder darle o sea, para poder llegar a los lugares donde nosotros físicamente no podríamos llegar. Ayer mismo fue un ejemplo de eso, con lo que sucedió ayer cerca de Minrec, los eventos que hubo ahí abajo en la zona del Vedado, y rápidamente como se articuló, por lo menos en mi caso, una red con amistades que vivían cerca, que podían llegar a ese lugar, que podían saber y verificar exactamente lo que estaba sucediendo. Y eso también ha sucedido en el contexto del 11 de julio y los detenidos, con los familiares en los que nos hemos apoyado muchísimo. Sin los familiares, ese trabajo, todo el trabajo que ha sucedido con el 11 de julio y todo lo que ha venido después hubiese sido imposible. Entonces, precisamente por todo lo que ellos han reportado, por todo lo que han denunciado, por todos los documentos, que si no hubiese sido por ellos, nosotros no hubiéramos nunca podido acceder a los documentos oficiales del proceso penal a los que están siendo sometidos los detenidos. Entonces sí creo que por una parte hay como una especie de escepticismo por un miedo de parte de las fuentes, pero por otra también hay como una especie de complicidad entre las fuentes que están lidiando también con el miedo, pero superándolo, para poder hacernos llegar la información que nosotros necesitamos, más cuando muchos de nosotros tenemos dificultades de movilidad, no solamente por la situación de pandemia, sino por la situación en la que muchos periodistas están siendo vigilados, acosados, sitiados sin poder salir. Entonces sí creo que o sea, hay como dos aristas ahí entre esa relación. Estás muteado, Patricia. Gracias, Cintia, y gracias, Javier, por avisarme. También quería preguntarles un poco, o sea, han tocado varios temas, han tocado los temas de, digamos, las dificultades de hacer periodismo desde adentro, pero se ve que hay como yo creo que hay como una nueva generación de periodistas que están trabajando, y ustedes son ejemplares de esto, ¿no? Periodistas jóvenes que se dedican a informar desde adentro y desde afuera. Entonces quería preguntarles cómo ven el rol del periodismo transnacional que se está desarrollando entre los periodistas que están dentro y los que están afuera, para informar a los ciudadanos de Cuba y de afuera de Cuba. Yo creo que es muy importante. En estos momentos es imposible hacer periodismo en Cuba con todo el staff dentro, pero también es imposible hacer el periodismo con todo el staff fuera. Yo creo que uno de los retos que ahora mismo tiene el periodismo independiente cubano es ese, ¿no? Cómo hacer periodismo sobre Cuba teniendo muy pocos periodistas en Cuba.
porque la propia represión del gobierno ha obligado prácticamente a exiliarse redacciones completas de periodistas, de medios. O sea, cada vez las generaciones de periodistas, yo creo que les cuesta más incorporarse al periodismo independiente. Las generaciones nuevas. Hola, Siki, ¿podemos mutear tu perfil? Perdón. O sea, si hubo un momento que había como un tránsito casi natural entre personas que se graduaban de la Facultad de Comunicación y se incorporaban al periodismo independiente, de los cuales son ejemplos varios de estos que están aquí, Javier, Cintia, Jessica, David. Yo creo que ahora ese tránsito como que un poco se ha entorpecido. Y bueno, prácticamente vemos que cada vez nos cuesta más trabajo encontrar caras nuevas dentro del periodismo independiente. Entonces, ese es un reto bien difícil, pero a la par es importante también la presencia de periodistas desde afuera, sobre todo por el tema de los accesos a Internet, por el tema de las conexiones que pueden hacer con medios de otros países para hacer investigaciones de un corte más transnacional. Pero sí seguimos teniendo un gran problema con el tema de las personas que pueden quedarse dentro de Cuba, porque al final el periodismo necesita datos, necesita estar en el lugar, necesita poder obtener la información en el terreno, y la alternativa que hemos tenido pues muchas veces es apoyarnos en colaboradores, en la ciudadanía, en las redes sociales, que si bien ayudan a resolver un problema puntual, pero no se puede, no sustituyen totalmente la presencia de personas en el lugar de los hechos que te puedan levantar la información de una manera más concreta. Gracias, José Raúl. Otro tema que quería tocar también era qué podrían hacer los colegas latinoamericanos para apoyarlos a ustedes, los que están dentro y los que están fuera, en términos de apoyo periodístico, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ahora, especialmente que se vienen momentos difíciles donde va a haber otra ronda de protestas, seguro va a haber más represión? ¿Qué rol ven para la comunidad latinoamericana y la comunidad internacional en términos de apoyo a los periodistas, a los ciudadanos y a la gente que está haciendo un trabajo dentro de la isla? Bueno, primero, yo creo que obviamente lo mejor sería que divulgaran información sobre lo que está ocurriendo realmente en Cuba. No es una labor que debería ser solamente un periodista latinoamericano, pongamos por caso. Sería recomendable incluso que le hicieran activistas, le hicieran políticos, le hicieran académicos, le hicieran ciudadanos comunes y corrientes. ¿Informar qué cosa? Obviamente hay diferencias ideológicas y políticas entre todos, y eso es lógico. Y hay personas que pueden tener opiniones más favorables o menos favorables sobre cómo funciona el sistema cubano, cómo debería funcionar, y eso también es válido. Ahora, como mínimo, y yo creo que eso sí aplica para todos, es primero informarse bien sobre lo que está ocurriendo en Cuba, tratar de ver si quieren lo que dicen Granma, lo que dice Juventud Rebelde, o lo que dice, no sé, la televisión cubana, si tienen posibilidad de acceder a ella, y también lo que dicen los medios independientes, y también lo que dicen los corresponsales extranjeros que están radicados en Cuba, y toda la información que puedan obtener, y divulgar información sobre lo que está ocurriendo. Si un medio de prensa o varios medios de prensa, vamos a poner por caso para que puedan tener más de una fuente, da información de que vamos a poner un contrafactual, un caso hipotético, ocurrió la marcha el 15 de noviembre, el gobierno cubano decidió, como hizo el 11 de julio, sacar de nuevo a los policías, a las fuerzas antimotines a las calles, empezaron a reprimir, etcétera, etcétera. Esa información hay que divulgarla. O sea, lo que está ocurriendo en el país hay que divulgarlo. ¿Por qué razón? Todavía en América Latina, entre algunos periodistas, algunos intelectuales y también en algunas fuerzas políticas, queda esta especie de halo que viene arrastrando el sistema cubano desde la época de 1959, una especie de magia, de gran
de que Cuba es un país especial, con ciertas características especiales, de que Cuba es una especie de tierra prometida, una Atlántida que hay que redescubrir porque ahí se ve mucho mejor que en el resto del planeta. Y francamente todos los que estamos aquí, que hemos vivido en Cuba o vivimos en Cuba, sabemos perfectamente que eso no es así. Y esa imagen edulcorada y mitificada que sigue diciendo que existe en Cuba algo así como una revolución, lo cual no es que haya que ir en contra de la propaganda del gobierno cubano, que es la que dice esto, sino que es erróneo per se, porque una revolución no dura 60 años, sino que dura un poco de tiempo y luego viene un sistema más o menos estable. Esa es la idea que yo pienso que tenemos que todavía que combatir y que poner en contexto, y que es común entre mucha gente, sobre todo en los medios en donde nosotros nos movemos de América Latina. Y ahí es donde el periodista latinoamericano, sobre todo joven, que es curioso, que está muy interesado por conocer qué está ocurriendo realmente en Cuba, y que quizás no tenga todas las fuentes o no tenga toda la información, debería ayudar. En ese sentido específico yo creo que podría ayudar mucho. Y en ese sentido también los medios de comunicación independientes son los que pueden dar una imagen. Es cierto que los medios de comunicación independientes no siempre pueden acceder a fuentes dentro de Cuba que le puedan dar información de valor. Es cierto que se cometen errores, es cierto que hay muchos problemas, pero por lo menos ya te están brindando otro tipo de información que no puedes obtener claro que no, en los medios de comunicación que son controlados por el Partido Comunista o en otros lugares. Cintia y Jessica, ¿alguna recomendación para los colegas de la región? Yo Bueno, creo, o sea, a mí me resulta interesante responder a tu pregunta a partir de algunos desafíos puntuales que tiene la prensa cubana. Y algunos obviamente se coinciden con los problemas que puede tener la prensa en el mundo, pero otros son muy específicos del contexto cubano, y poder entender en términos de redes profesionales y poder comprender la realidad del país ayuda mucho a poder establecer alianzas o poder valorar el trabajo que se hace desde Cuba. Y en particular, yo creo que hay dos desafíos importantes que distinguen a la prensa en Cuba, y uno tiene que ver con la lucha por nuestra existencia. ¿Sabes? La mayoría como comenté antes, la mayoría de los medios, bueno, los medios independientes todos, somos ilegales, entonces no solo tenemos que publicar, no solo se trata de lo que nosotros hacemos de manera pública para contar historias, para buscar información, para acceder a ellas, sino que lo hacemos estando en un contexto donde tenemos que luchar por nuestros derechos a existir, por poder hacer nuestro trabajo, con la inseguridad permanente de que podría pasar cualquier cosa, y eso tensa la relación incluso profesional y la rutina productiva de un medio donde no puedes sencillamente desplegar toda tu creatividad o todo tu trabajo, sino que está condicionado por ese contexto. Y otro desafío importante tiene que ver con las características de las narrativas digitales en torno a la comunicación, ¿no? Y con la difusión. La mayoría de los medios digitales, de los medios independientes en Cuba, viven en el escenario digital. Eso significa que todavía tenemos un alcance limitado para con la sociedad cubana. Si bien es amplio, si bien ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, al menos desde mi experiencia personal, nosotros estamos muy felices con el crecimiento y además con la recepción que vamos viendo por parte de la audiencia de nuestros contenidos, pero no podemos tener una venda en los ojos, y en términos de población cubana y en términos de alcance sigue siendo limitado, y los medios oficiales dominan digamos, el acceso a los contenidos. Si bien la mayoría de la ciudadanía, me gusta a mí pensar que no se creen todo lo que cuenta la prensa oficial, también es cierto que hay muchísima gente que ni siquiera llega a nuestros contenidos y están dominados, digamos, por ese discurso hegemónico desde el poder. Entonces eso es un reto importante que nosotros tenemos. Y yo añadiría a esos dos elementos tres que son más de ámbito general, que tienen que ver con el acceso a la información. En Cuba no hay una ley pública para solicitar información, aunque a veces los datos se pueden conseguir por otras vías, y yo coincido con mis colegas que el rol de la ciudadanía ha sido vital para el trabajo que hacemos.
La calidad en el ejercicio profesional. Yo creo que mientras más rigor profesional y periodístico pongamos como medios al trabajo que hacemos, más legitimidad vamos a tener dentro del contexto nacional hacia nuestra audiencia. Y eso es un elemento definitorio a la hora de poder juzgar el trabajo de los medios independientes. Y bueno, un tercero tiene que ver con el acceso a fuentes de financiamiento, que si bien para todo el mundo y para todos los periodistas es un tema clave, para nosotros no deja de serlo, porque además de que es difícil conseguir financiamiento, un medio necesita... Tiene periodistas, apostamos también por un ejercicio de la profesión que no precarice más el trabajo de los periodistas y por lo tanto, obviamente necesitas recursos para producir periodismo de calidad, pero esos recursos son el eje central y medular de toda la campaña de prestigio del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, en medio de todo ese escenario, nuestro trabajo es extremadamente complicado. Y empiezan todas las campañas de desinformación y todas las narrativas que, digamos, polarizan el contexto cubano. Por tanto, yo creo que un aporte importante de la comunidad profesional y en sentido general del resto de los colegas tiene que ver con entender la realidad y la verdad sobre Sí. ¿El apellido? Clapier. No sé quién apareció con el iPhone, pero no está en el mío. Hola, por favor, quien está como iPhone, que se mutee. Gracias. Cambiando de tema un poco, quería también hablar un poco sobre el tema de periodismo de datos. Varios de ustedes han estado muy a fondo temas de datos, han recolectado datos en condiciones donde es muy difícil hacer periodismo de datos porque no hay datos públicos verificables. Como hablamos, también es difícil a veces conseguir gente que hable con ustedes y les brinde documentos, les brinde datos. Entonces, quería preguntarles cómo se está haciendo el periodismo de datos, especialmente con una visión, digamos, de periodista más joven, por un lado, y si nos podrían también tal vez hablar un poco de la experiencia que han tenido ustedes en proyectos que han trabajado. Tal vez comencemos por Cintia. Ok, bueno, lo primero que tenemos que señalar aquí es que nosotros trabajamos fundamentalmente con datos estadísticos, que son los que tenemos públicos, y bueno, sabemos que trabajar con datos estadísticos no es el caso más feliz, realmente no es lo que te permite a uno como periodista analizar los datos, sino más bien eso lo que nos permitiría hacer eso son los datos desagregados, pero Cuba no publica los datos desagregados. Entonces nosotros tenemos que trabajar totalmente con los datos estadísticos que además muchas veces están fusionados con diferentes variables que no permiten analizar el dato en profundidad, sino que tenemos que darlo tal cual como el gobierno públicamente lo publica, lo da. Y también un tercer factor que interviene ahí es el tema de que nosotros como periodistas no confiamos en los datos que publica el gobierno. Sabemos que continuamente pueden manipular las estadísticas, los datos que publican, y un ejemplo de eso ha sido el trabajo que ha hecho Proyecto Inventario recopilando diariamente los reportes de los casos de COVID-19, que ha evidenciado realmente cómo el MINSAP ha manipulado los datos de la situación de la pandemia en Cuba. Entonces yo creo que nosotros, y esto es algo que creo particularmente a partir de, por supuesto, de mi experiencia y experiencia de otros colegas con los que he trabajado, es que nosotros estamos ya como, no quisiera decir que en un punto, en un paso más allá, pero sí estamos empezando a construir nuestra propia data. Yo creo que eso es importantísimo para nuestro contexto, porque construir la data es un trabajo súper minucioso, es un trabajo que además tiene sus sesgos, que no tiene un alcance que quisiéramos, que no tiene, por supuesto, son datos que no podemos, quizás no podamos extrapolarlos a toda una realidad nacional, pero al menos estamos construyendo la data y estamos de alguna forma ayudando a visibilizar determinados fenómenos. Y por supuesto, un ejemplo de eso es lo que ha hecho Inventario, las bases de datos que se han construido, la base de datos que ha construido el Grupo de Trabajo Justicia OCJ en conjunto con Cubalé con el tema de los detenidos. Muchísimas encuestas que han ido, o sea, los medios independientes ya están
utilizando temas de encuestas de menor alcance, de mayor alcance, pero sí, de esa forma es la que estamos teniendo, implementando herramientas para eso, para ir construyendo nuestra propia data. Y bueno, esperar que eso evolucione a un punto de que realmente podamos construir grandes bases de datos a partir de nuestro propio esfuerzo. Jessica o José Raúl. Bueno, esta labor de construcción de datos, de obtención de datos, es una de las cosas fundamentales del periodismo, y no solamente del periodismo, también de la acción cívica, y es una de las cosas que más le teme el gobierno cubano. De hecho, yo recuerdo antes de empezar la conexión a internet en Cuba como un poco más abierta a la población, que esa era una de las cosas que argumentaba el poder como sus reticencias a no poner el acceso a internet, que te pueden levantar el país a través de los datos que se obtienen con las personas. Entonces, en esos momentos, como decía Cintia, las estadísticas cubanas oficiales son deficientes y viciadas. Por tanto, ahí tienes un primer elemento a la hora de trabajar, y hemos tenido que acudir sobre todo mucho a la ciudadanía, a los datos que te puede dar la ciudadanía. Por ejemplo, en inventario tenemos la práctica y hemos sacado varios trabajos de ahí, de pedirle a la ciudadanía que nos haga reporte, ya sea con los apagones del fluido eléctrico, ya sea con los apagones de internet. Le pedimos a la ciudadanía que por favor que nos reporten, que usen una etiqueta, y luego recuperamos esos datos y a partir de ahí podemos construir las historias. Otra vía que se usa son los datos de otros países. O sea, necesariamente en sus relaciones internacionales, pues Cuba genera también operaciones con otros países donde sí existen políticas de transparencia, donde sí existe una obligatoriedad de reportar públicamente esas operaciones, y pues por ahí entonces podemos buscar algunas cosas que Cuba como país no informa, pero que otros países sí lo informan, y sale Cuba. Otro elemento que es importante, pero que todavía no está todo lo adelantado que quisiéramos, el tema de las filtraciones. Algunas personas sí son capaces de filtrarte algún tipo de documento. Nos pasó hace poco, por ejemplo, con un documento que se le filtró al Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre los juicios, el caso de los juicios que se estaban haciendo en La Guinera, y a través de ese documento filtrado, pues pudimos obtener datos que nos sirvieron para construir la historia del único asesinado en las protestas del 11 de julio reportado por el gobierno cubano. Y como decía Jessica y Cintia, pues estamos procediendo a construir nuestras propias bases de datos en sustitución de las que no ofrece el Estado, y ponerlas oficialmente. Por ejemplo, en inventario, tú pedías un ejemplo de cómo trabajamos con datos. Bueno, a partir del 11 de julio, en inventario nos dimos a la tarea de construir un mapa donde se geolocalizara todas las protestas que se habían realizado ese día y los siguientes. Fue un trabajo que se hizo fundamentalmente filtrando la información que subía la ciudadanía por sus videos, y a partir de colaboración también con la propia ciudadanía, pues íbamos localizando el lugar y la fecha en que ocurrieron. Algunas los podíamos hacer nosotros mismos a partir de comparación de imágenes con los mapas, con los satélites, pero en otros casos simplemente teníamos que subir el video a Twitter, resaltar algunas tomas importantes, y por ahí pues pedirle a la gente que nos ayudara a identificarlo, y hemos ido construyendo un mapa que ha sido el que ha posibilitado dar una cifra aproximada de la cantidad de levantamientos, y también hacer vídeo. Creo que eso es importante para contrarrestar noticias falsas que muchas veces vienen del propio gobierno, que saca videos fuera de contexto y los hace parecer como que la ciudadanía está diciendo que hay otros levantamientos, y otras veces pues son producto de la propia confusión creada por el gobierno con el corte de internet, que hace que muchos de los videos que se grabaron en ese momento pues no salieran hasta días posteriores, y las personas pensaran que era que seguían los levantamientos. Entonces, por ejemplo, el trabajo este que hicimos de la muerte de Dewey, pues combinamos varios elementos. Combinamos por una parte esa geolocalización de los videos de La Guinera, el uso de mapas, el análisis de videos en los cuales pudimos ubicar, una vez que teníamos ya el somatotipo y la forma en la que estaba vestida Dewey Laurencio, pues hicimos análisis frame por frame de los videos, y empezamos a localizar a Dewey en las protestas, en el momento en que él estaba vivo, y localizar el momento en el que se realiza el disparo y el lugar en el que cae, y para un poco pues desmentir el primer discurso que había dado el gobierno cubano
de que Dewey era un delincuente que estaba agresivo, cuando en los propios videos se ve que Dewey solamente venía con su celular en la mano y que fue asesinado por la espalda, no de frente, por uno de los policías. No sé si Jessica. Sí, yo creo que lo primero es, al menos en mi experiencia, en Cuba hay información, y eso es importante decir. El problema está, como han dicho mis colegas antes, es que no está accesible ni está organizado, lo cual hace bastante más difícil el trabajo para la prensa, ¿no? Pero se puede encontrar información a través de vías alternativas. En nuestro caso también hemos usado algunas de las que mencionan los colegas, sobre todo recurrir a terceros, a terceros que tienen la información. Por ejemplo, a veces no conseguimos fuentes directas o no conseguimos que nos den directamente a nosotros determinada información, pero esa misma información se la dan a un medio tercero, se la dan a un académico, se la dan a otra persona dentro del contexto nacional que nos la facilita, y es una manera de acceder y de llegar a esa información que nosotros sabemos que no lo podemos conseguir de manera directa haciendo una solicitud de información. Otra manera de construir bases de datos, en el caso nuestro, ha sido a partir de la propia investigación periodística. O sea, muchas veces no contamos con una base de datos que tiene una metodología clara, pública, que fue construido por una institución gubernamental o por una autoridad rectora de la materia, pero a partir de la compilación de notas de prensa, a partir de distintas fuentes de información, como periodistas nosotros sí podemos armar y estructurar una base de datos que luego la validamos con distintas fuentes. A nosotros nos ha pasado en algunos casos que por descuido o porque no, las fuentes a veces no tienen tanta claridad del valor de la información que tienen, hemos llegado y nos han revisado o nos han dado, facilitado determinada información que pensábamos que no íbamos a conseguir nunca, pero para nosotros es importante primero no dejar de pedirlo. Aunque supongamos que no nos los van a dar, pedir la información es importante porque marca una pauta de cambiar la pelota al bando del gobierno, de la institución. Yo cumplo con mi trabajo de solicitarlo. Y hemos corrido con suerte en algunos casos y sí, la hemos obtenido, obviamente no con fuentes gubernamentales, pero con otro tipo de fuentes, emprendedores, hablando de publicaciones de hoteles, etcétera. Eso ha sido importante. Y en el contexto digital, pues obviamente también a partir de hacer uso de recursos de la web, dígase mapas, dígase los servicios de Google, para poder hacer análisis de discurso, para poder comparar contenido. Uno de los materiales que en el último tiempo más éxito ha tenido es la tasa de cambio del mercado informal de divisas, que fue calculada a partir de un algoritmo que desarrollamos que toma la información de las plataformas de compra y venta que están online en el contexto nacional. Y de, bueno, algunas en Telegram, en WhatsApp y otros sitios web de clasificados, por ejemplo. Y lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo que obtiene todos esos datos, los procesa y cada día publica esa información. Yo siento que en términos de datos, un elemento relevante es la sistematicidad, no cansarnos, ser consecuentes y volver sobre los mismos datos, volver sobre la misma información, poder llegar a tener patrones, tendencias comparativas, que es algo de lo que carece en términos generales la prensa oficial, que suelta la información y ahí se quedó, no le dan seguimiento a ese tema, y eso para nosotros es relevante. Y también es relevante, o sea, si bien hasta ahora hemos estado hablando, digamos, de los datos, de la primera parte del proceso, de cómo llegamos a esa información, cómo construimos, digamos, periodismo de datos, yo siento que no se agota cuando tenemos la información y tenemos la posibilidad de analizarla, sino también en cómo contarla. El periodismo de datos, parte del periodismo, y de hacer llegar ese volumen de información que puede ser amplio a las audiencias y encontrar maneras creativas de narrar eso, de presentarlo, también nos corresponde a nosotros y es parte de lo que hemos ocupado nuestro pensamiento y nuestro trabajo profesional, ¿no? En conseguir datos, analizarlos y encontrar maneras creativas de devolverlo a la audiencia. Muchas gracias, Jessica. Una última pregunta en breve y después quería saltar. Hay varios comentarios y preguntas en el chat, así que quería
brindarle espacio a la audiencia también para que puedan hacer preguntas. La última pregunta que tenía era, ahora que se vienen otra ronda de protestas el 15 de noviembre, si están viendo algún tipo de patrón en términos de o amenazas o tratar de controlar mensajes en redes sociales o internet. Sé que han mencionado que obviamente ha habido cortes de internet, cortes de servicios, de celular, ¿no? También para que la gente no se pueda comunicar, pero ¿qué patrones están viendo de antemano al 11, al 15 de noviembre? El patrón de una represión total. O sea, el único patrón que siempre ha devuelto ese país ante cualquier amenaza que le puedan presentar sus ciudadanos a su control totalitario. O sea, en la cantidad de citaciones diarias ya prácticamente no se pueden contabilizar. Citaciones, amenazas a la familia, expulsiones de los puestos de trabajo, militarización de las ciudades. O sea, constantemente personas de diferentes provincias están sacando reportes de la cantidad de efectivos que están desplegados en la calle, incluso de la realización de ejercicios que de momento se militariza la ciudad a una hora determinada, como si estuvieran planificando ante una respuesta rápida. Vimos el domingo de la defensa en Matanza, este pasado domingo, donde salieron a las calles unas imágenes bastante preocupantes de personas con palos, de personas con fusiles, y todo esto en medio de un discurso que sigue escalando su nivel de violencia, su nivel de odio hacia las personas que han pedido marchar el 15 de noviembre. Ayer mismo, por ejemplo, hubo una mesa redonda, un programa de estos radiotelevisivo que se transmite en escala nacional, donde han inventado toda una narrativa de que la protesta ha sido financiada, organizada y promovida desde los Estados Unidos, y han acusado a estos muchachos que no tienen vínculos, que de hecho muchos de ellos se cuidan incluso hasta de tener relaciones con el exilio histórico, con la oposición tradicional, para que no sean señalados como mercenarios, cuando sabemos que en la práctica es falso. Ni ellos son mercenarios, ni la oposición tampoco es mercenaria, son simplemente ciudadanos que están abogando por su derecho a un cambio de régimen, que es un derecho. O sea, no es una mala palabra decir que yo como cubano quiero cambio de régimen. Es un derecho, como es un derecho para un mexicano o para un estadounidense o para cualquier otro país. Entonces, estamos viendo ese patrón, ese discurso de odio súper preocupante que sigue escalando, que incluso cuando trata de disfrazarse de discurso de amor, como hizo Díaz-Canel después de la represión del 11 de julio, que decía entendemos de amor y no de odio, que el amor salva a nuestro país, y seguían dando golpes por detrás. O sea, es un discurso que no se sostiene como un discurso pacifista, y lo que está incitando completamente y todo el tiempo a una guerra civil, a un enfrentamiento de cubanos entre cubanos. Por otra parte, creo que hay un patrón que tampoco podemos dejar de atender, y es que el Estado se ha visto obligado a adelantar algunas medidas epidérmicas, casi todas, que tenían en el tintero y que han tenido que sacar luego del 11 de julio para dar una impresión de cambio que va dirigida hacia dos lugares: hacia la propia ciudadanía cubana, sobre todo aquella ciudadanía cubana que le teme a un cambio más profundo de sistema y que podría complacerse o podría sentirse satisfecha con algunos cambios de tipo económico, pero también son cambios que van enfocados hacia una comunidad internacional que ha empezado a condenar y a señalar ya de una manera más determinada a lo que está pasando en Cuba, y a la cual quieren venderle como que hay un posible cambio, que hay una posible reforma, y sobre todo apuntado al gobierno demócrata de los Estados Unidos, con el cual están tratando, por una parte, que le quiten las sanciones impuestas por la administración anterior, y por otra, tratar de retomar una especie de diálogo, una especie de hielo similar a lo que ocurrió en la administración Obama, donde ya vimos los resultados, donde se le dieron facilidades al gobierno cubano y el gobierno cubano no hizo ningún tipo de cambio que redundara al final en beneficio de los derechos de los cubanos y en beneficio de las libertades. O sea, yo creo que esos son los patrones que se está viendo y a los cuales tenemos que estar muy atentos, tanto nosotros como ciudadanos, para no caer en
en una trampa que al final lo que va a hacer es dilatar algo que no nos conviene, como hacia el exterior, que volvería a verse involucrado o a verse partícipe en negociaciones a espaldas del pueblo cubano, y que a la larga lo que siguen haciendo es darle oxígeno a la dictadura. Gracias, José Raúl. Adelante. Sí, yo quería hacer como una especie de última intervención por cuestiones de tiempo, porque tengo que irme a trabajar luego. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, José Raúl. En gran medida lo que estamos viendo es una repetición de un guión que ellos han utilizado en otras ocasiones y que en realidad no tiene mucha variación. Eso es señal también de una cosa, algo que podría parecer una perogrullada, pero que vale la pena señalar, porque algunas de esas perogrulladas son verdades que a veces no se dicen. Eso quiere decir que quienes toman las decisiones en Cuba son los mismos que han tomado las decisiones siempre. No sé exactamente cómo es que ellos se coordinan, no sé qué lugar tiene específicamente Díaz-Canel ahí, cómo él se podrá relacionar con Raúl Castro, qué papel tienen los militares o cualquier otro actor que esté implicado dentro del proceso de toma de decisiones en Cuba, que es un proceso que las decisiones más importantes las toma un grupo muy reducido de personas. En general, en otros países donde hay sistemas pluralistas y hay una participación de distintas élites a la hora de decir qué es lo que hay que hacer, y también los ciudadanos, el proceso de toma de decisiones es mucho más amplio, para que eso, sobre todo para las personas que están escuchando y que no conocen exactamente cómo funciona un sistema como el cubano. Y eso también tiene algo que decirnos a nosotros. Cada vez que ocurre en Cuba algún tipo de cambio, o cambio mínimo, como por ejemplo lo que ocurrió durante el deshielo o lo que ocurría antes del deshielo con aquel famoso proceso de los lineamientos, y que la gente estaba esperanzada porque pensaba que iba a venir algún tipo de liberalización, de que si la perestroika ya estaba llegando, y así ocurrió antes también en 1990, después de la caída del campo socialista. Lo que siempre se ha supuesto es que en algún momento llegará, es decir, llegará a la máxima dirección del país un grupo de personas dentro de la propia clase dirigente que tengan ideas reformistas y que puedan llevar adelante ese proceso de cambio. Por lo que se ve en estos momentos, ahora, o sea, hoy 27 de octubre, no parece que estén tomando las decisiones de ese tipo de personas. Parece que las decisiones las están tomando personas de la vieja guardia, que lo único que tienen en la cabeza es demonizar a todo aquel que se oponga a su mandato, llamarlos mercenarios de Estados Unidos, utilizar a seguridad del Estado y otros órganos de represión para anatemizar a periodistas independientes, a opositores. Y bueno, lo estamos viendo también con el encarcelamiento de muchísimos ciudadanos que lo único que han hecho es ejercer su derecho a la libertad de manifestación y de expresión que está en la Constitución de 2019, pero que no se ejerce o no se permite que se ejerza, porque las instituciones políticas son las que de verdad dan sustento a esa Constitución. O sea, hay una Constitución formal, que es la de 2019, y hay una Constitución real, que es la manera en que realmente funciona ese sistema. Entonces, eso tiene también que quedar claro sobre cuáles serían los posibles escenarios en los que nosotros nos podíamos encontrar el 15 de noviembre o el año que viene o el mes que viene, tanto los periodistas independientes que están en Cuba, porque nosotros fuera de Cuba estamos como que alejados de esa realidad y a nosotros no nos van a reprimir directamente, ni nos van a meter en la cárcel, ni nos van a hacer ese tipo de cosas, aunque podamos sufrir, vamos a decir así, daños colaterales, daños un poco indirectos, por decirlo de alguna manera. Y que exista algún tipo de reforma o que exista algún tipo de cambio mínimo pero real es condición necesaria para que el periodismo independiente pueda tener una mejor vida. Lo digo en ese término tan amplio porque quiero incluir en ese término, por ejemplo, que salgan del limbo legal donde están actualmente los medios independientes en Cuba, que los periodistas independientes puedan obtener un apoyo legal mucho más robusto, porque lo tienen, pero
hay muchos problemas para eso. Hay instituciones como Cubalex, por ejemplo, o ciertos juristas que dan asesoramiento legal, pero tienen muchísimos problemas para darlo como debe ser. Que exista, por ejemplo, aunque sea una mínima posibilidad, ni siquiera estoy hablando de Estado de Derecho, porque eso está muy lejos dentro de un régimen como el cubano y dentro de lo que probablemente vaya a venir después de esto que estamos teniendo hoy, algún tipo de conmiseración o de beneficio en un tribunal el día que tengan que enfrentarse a un tribunal, y por supuesto que no sean demonizados por utilizar recursos que vengan del extranjero, que los medios de prensa puedan contratar tranquilamente a un periodista y que eso no se vea como algo nocivo. Es decir, todas esas cosas que hacen que un sistema mediático funcione regularmente bien, todo eso es necesario. Es decir, para eso es necesario un mínimo de reforma y que no se ve por el momento. Puede ocurrir, sí, quizás ocurra dentro de algún momento, y yo creo que con viendo que lo que se llama generación histórica de la revolución está a morirse casi toda, porque todos tienen más de 70 años, algunos tienen más de 90, y viendo también los movimientos que se están dando dentro de la cúpula dirigente. Por ejemplo, ahora un famoso general que es más empresario que general acaba de ser elegido como parlamentario, y eso supondría que lo quieren elevar mucho más. Y también con la situación económica y política que vive ese país, porque económicamente está muy mal, lo sabemos, y políticamente no parece que el gobierno de Biden quiera ceder nada, ni quiera empezar el deshielo de nuevo, porque parece, todo esto es un parecer, que ellos ya tomaron cartas de lo que ocurrió con el deshielo de Obama, y que el gobierno cubano no es precisamente el interlocutor más fiable y más confiable. Supondría yo que en algún momento ese tipo de cambio va a ocurrir, pero en estos momentos no está. Y es bueno que también los colegas que están fuera de Cuba lo sepan. O sea, cuál es la situación política que se vive hoy, quiénes son los que toman las decisiones y cuáles son los cambios mínimos que deberían ocurrir en Cuba para que el periodismo independiente pueda tener una mejor vida, pueda hacer mejor su labor, pueda informar mejor. Muchas gracias, David, y espero que tengas buen día laboral. Bueno, entonces me voy a desconectar porque ya tengo que ir al trabajo. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado y les mando un saludo a todos los colegas cubanos y también a las personas que están por aquí escuchando toda esta intervención de nosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a una ronda de preguntas. Voy a leer las preguntas que tenemos aquí para tratar de cubrir todo lo que estamos, y después abro para que ustedes puedan responder. Me imagino que vamos a pasarnos un poco de los 60 minutos, pero creo que vale la pena. Así que bueno, vamos con las preguntas. Por un lado dicen: de antemano, gracias por compartir sus visiones sobre el tema del periodismo independiente cubano. ¿Podrían comentar o sintetizar sobre los riesgos que hacer periodismo independiente del Estado cubano hoy en día? ¿Cuál consideran han sido las estrategias o factores de resistencia, supervivencia, desarrollo que han permitido la existencia de medios independientes del Estado cubano ante todos estos riesgos? Esa va una pregunta. La segunda va: ¿cuál creen que sea el aporte que ha dado esta generación de periodistas al periodismo independiente? ¿Y cuál es la posición editorial o política editorial de los medios ante el gobierno cubano y la forma en que ejercen el poder? Sus medios ya catalogan a Cuba como un país totalitario y una dictadura. Y la última era: ¿qué papel debería jugar Estados Unidos en la situación cubana? ¿Cómo presionar al gobierno cubano sin terminar afectando a la población? Fáciles las preguntas que dejas, la verdad. Pues adelante. Bueno, con el tema ¿hay alguien que vaya a hablar? Adelante, Cintia. No, voy a tomar también la palabra ahora porque, bueno, yo les comenté que yo estoy fuera de mi casa por un tema de cobertura y tengo miedo que en algún momento ya me va a quedar sin batería en el teléfono. Entonces, bueno, nada, sobre el tema de hacer la síntesis de los riesgos que nosotros corremos aquí en Cuba a la hora de hacer periodismo. Está, por supuesto, el primer riesgo que corremos es un riesgo legal, porque nuestro trabajo no está reconocido legalmente, como ya también Jessica mencionaba.
Y sabemos, por supuesto, que tenemos una ley que se puede aplicar contra nosotros, es una ley que el gobierno tiene bien engavetada, pero que, por supuesto, es objeto de amenaza constante en los interrogatorios. Es la ley 88, la conocida como ley Mordaza, que puede simplemente penalizar no tiene que ser incluso un periodista, cualquier ciudadano que colabore en algún medio, es así de amplio en el diapasón de toda esa situación, esas circunstancias, y que no incluye incluso el tema del que hablaba Jessica, que es el tema medular, que es el tema de los recursos, sino que también esa ley penaliza el hecho de que colaboremos gratuitamente con un medio. O sea, el tema de la remuneración es un agravante una circunstancia agravante a ese delito. Y ese es el primer riesgo que nosotros corremos legalmente. De momento, el gobierno lo que ha hecho es amenazarnos con esta ley, concretamente en los interrogatorios, de forma personal, particular, pero sabemos que es algo de lo que puede echar mano en cualquier momento. Eso es como lo primero. Lo segundo, también está el riesgo de nuestra integridad física, y yo sé que muchas veces se trata, y es uno de los discursos que más arremete contra nosotros el gobierno, que es el tema de que, bueno, en Cuba los periodistas simplemente no los matan. Y yo creo que eso es un discurso que minimiza muchísimo nuestra situación y nuestra integridad física, que no tiene que ver solamente con correr un riesgo para la vida, sino también con el hecho de que podamos sufrir torturas físicas, quizás no, ¿sí? Ah, quizás no como estamos acostumbrados a escuchar en el contexto latinoamericano, pero sí corremos un riesgo de integridad física, sobre todo los periodistas, insisto, que están siendo sitiados en sus casas, una total violación a sus... ¿Me escuchan? Sí. Hola. Una total violación a sus derechos. También tenemos, por supuesto, uno de los riesgos que más corremos es el tema de la seguridad de nuestras familias. Nuestras familias también son amenazadas, también son sitiadas, también son acosadas. Y eso, por supuesto, pone en riesgo todo nuestro sistema, nuestra estabilidad emocional, nuestra salud mental. El riesgo también de reportar en la calle, de que estemos reportando en la calle y nos detengan por alguna razón. Son como los riesgos más comunes. Quizás Gallego y Jessica puedan seguir ahondando en este tema. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Es que se fue la corriente aquí y no respondo muy bien por mis datos móviles. Yo coincido completamente con lo que ha dicho Cintia, y yo siento que el principal riesgo tiene que ver directamente con la libertad, ¿no? Con mi libertad individual, personal, y con la estabilidad a la hora de realizar periodismo, porque digamos que uno no puede ejercer su trabajo con tranquilidad, sino que todo el tiempo tiene encendido un bombillito de que puede pasar cualquier cosa a tu alrededor, desde que te detengan en una cobertura, o que lleguen a tu casa, o que te llame tu familia y te diga, oye, me están diciendo esto o aquello. Y eso es como que utiliza una parte de tu cerebro que todo el tiempo está encendido y preocupado por lo que puede pasar, y que es espacio que dejas de emplear en efectivamente el trabajo que tienes que realizar, ¿no? Y eso lleva a, bueno, obviamente el riesgo legal. Para ampliar lo que dice Cintia, la figura legal con la cual nos amenaza tiene que ver sobre todo con la de mercenarismo, que yo creo que no aplica en nuestro caso, pero bueno, es la que ellos pretenden o tienen intención de utilizar desde lo que está regulado en el Código Penal. Y eso ya ni siquiera es una cuestión de que uno lo sabe, sino que directamente te lo han dicho. O sea, sabes que si sigues haciendo lo que haces, corres el riesgo de esto. Tú decides. Y eso es una confrontación directa, una amenaza, desde mi punto de vista, ¿no? Y además es que las consecuencias no solo son sobre tu persona. Yo creo que la creatividad de los aparatos represivos puede ser muy amplia, que van desde limitar la salida del país hasta acosar a tu familia o a ti personalmente.
Y yo creo que como periodistas nosotros, porque también nos preguntaban sobre la resistencia, ¿no? Y las maneras de supervivencia a estos métodos. Yo creo que en primer lugar tiene que ver con el carácter y con la certeza de lo que nosotros hacemos, ¿no? De la necesidad y que hacemos en primer lugar, y en segundo lugar saber que no estamos equivocados. O sea, yo siento que por una parte intentan asustarnos haciéndonos creer que lo que hacemos está mal. Y yo estoy completamente contra ese punto de vista, porque yo siento que nuestro trabajo es útil, es necesario, es válido y aporta a la sociedad. Por tanto, no estamos equivocados al existir y al realizar nuestro trabajo, más allá de que en el ejercicio cotidiano puedan corregirse determinadas cuestiones profesionales para algunos, ¿no? Nadie es infalible. Pero esa defensa es importante. Y lo segundo, yo siento que es una resistencia temporal, que es lo que comentaban nuestros colegas antes, y a la larga la mayoría ha tenido que salir del país. Y eso es porque llega un punto donde es insostenible hacer periodismo desde Cuba. Y de alguna manera es lo que ellos quieren, empujar a salir de Cuba, porque obviamente saben que debilita un medio y porque yo también creo que no entienden la lógica digital. Al final no importa desde dónde tú produzcas, sino para quién produzcas y qué contenido hagas, pero ciertamente debilita el trabajo nuestro, ¿no? Sobre el terreno. ¿Y cuál creen que es la aportación de esta nueva generación al periodismo independiente? Porque creo que sí están aportando un montón en realidad con el trabajo que hacen. Bueno, yo creo que la primera aportación es mantenerse en medio de este ambiente represivo que, o sea, para las personas que no son cubanos, estamos hablando de un ambiente donde estás trabajando con procedimientos mafiosos, o sea, de personas que te van a buscar a tu casa, te ponen las esposas, te bajan la cabeza, te ponen una capucha y te llevan para una casa de visita del Minin, donde te amenazan con tu familia, donde te dicen que sabe dónde vive tu mamá, que tu mamá a lo mejor le puede pasar algo en cualquier momento, o como le acaban de hacer un colega de Cubané, que le dijeron, bueno, pues tu hijo, de la asociación, perdón, de Pro Libertad de Prensa, que le dijeron, tu hijo está a punto de entrar al servicio militar y ahí le puede pasar cualquier cosa. O sea, de eso estamos hablando. Es lo que decían antes de que en Cuba no se mata periodistas, ¿no? No hace falta, matan el periodismo, porque tienen el control total sobre tu vida y sobre el país, porque es un sistema totalitario. Y bueno, ahora mismo tenemos el caso de dos colegas que están presos, Lázaro Yurio Ayes Roca y Esteban Rodríguez. Llevan presos meses sin juicio, esperando ahí en una cárcel. Esteban ha hecho huelgas de hambre, Yuri está grandemente afectado de los riñones y están ahí y no pasa nada. Nadie responde por eso, no hay una forma judicial de poder ayudar a esas personas, porque estamos hablando, y con eso les respondo a lo que preguntó alguien, al menos en el caso de inventario, sí tenemos asumido y lo decimos sin ningún tipo de cierre, de que estamos en una dictadura de corte totalitario y que eso afecta la manera en que nosotros hacemos periodismo y también incide sobre la función que nosotros tenemos como periodistas en un sistema que lo primero que hace es negarnos la existencia, que es lo primero que tenemos que defender nosotros como periodistas, nuestro derecho a existir, no solo de nosotros, sino de todos los colegas. No nos importa su orientación ideológica, no nos importan los fondos que reciban, no nos importa si hacen un periodismo mejor o peor, tienen derecho a existir, porque eso es uno de los derechos humanos, el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Entonces, yo creo que ese es el primer aporte de nuestra generación, poder continuar ese trabajo que empezaron a finales de los 80, otro grupo de periodistas, y que lo hicieron en condiciones, estoy seguro que peores que la que lo estamos haciendo nosotros, porque en ese momento ni siquiera había la visibilidad que se tiene en estos momentos para denunciar. Personas que muchos fueron profesionales que salieron de los medios, otros fueron personas que venían del activismo, que hicieron lo que pudieron, pero fueron las que encendieron la mecha y fueron los que mostraron al mundo una realidad diferente a la que se mostraba desde los medios oficiales, que era prácticamente el único relato que se construía. Y si tuviera que decir otra aportación, pues yo creo que ha estado también en la incorporación de nuevos lenguajes y nuevas formas de narrar
que tal vez no estaban presentes en otros momentos y que nos han acercado un poco más a la realidad de lo que sucede en América Latina y en el mundo. O sea, estamos hablando de periodismo narrativo en el cual medios cubanos han obtenido incluso premios importantes a nivel internacional. Estamos hablando de periodismo de datos, de visualizaciones, en fin, formas de contar las historias que dinamizan un poco más y también aumentan en calidad el periodismo que se hace dentro del país. Muchas gracias. Pues quería agradecerle a los cuatro por participar, a Jessica, Cintia, José Raúl. Javier, no sé si sé que nos pasamos ya de tiempo. No, te iba a decir que si quieres puedes seguir con las preguntas. Yo creo que podemos tener unos 8, 9, 10 minutos más. Lo que sí les pido es que para que se puedan contestar todas, den la respuesta lo más concisa posible. ¿Qué nos faltó? Y no sé si había... ¿Qué papel debería jugar Estados Unidos en la situación cubana y cómo presionar al gobierno cubano sin afectar más a la población? Esa una, a ver, ¿qué más había? Si quieres que respondan esa ahora y luego cuando terminen Vale. pasamos a las otras y así. Vale. Yo puedo, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que lo mejor que puede hacer Estados Unidos es no intervenir. Y si hablamos de la situación cubana, hay que ver a qué nos referimos, ¿no? Porque si hablamos de la situación de la gente, de la situación de la población, de la tensión, evidentemente, un cambio en las negociaciones, en las relaciones económicas, en el deshielo, como pasó en el deshielo en su momento, pues beneficia directamente a la gente en Cuba. Porque ciertamente para los cubanos de a pie, ese contexto de apertura y de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos significó un importante respiro en la economía familiar, en la economía personal y ciertamente era una luz de esperanza. Luego, en términos políticos, toda intervención que haga Estados Unidos, ya sea por buena voluntad o por cualquier otro motivo, al final termina perjudicando los movimientos o las organizaciones que ocurran en Cuba. De hecho, ahora mismo uno de los principales puntos de deslegitimación de la plataforma Archipiélago tiene que ver con una supuesta relación con Estados Unidos o incluso solo con el hecho de que Estados Unidos o políticos norteamericanos hayan emitido públicamente una opinión sobre el tema. Yo sé que, y además estos muchachos han declarado públicamente que no hay una relación entre ellos, lo cual tampoco es importante en el sentido de que eso no le interesa al gobierno si es cierto o falso, que hay una relación, de todas formas los van a relacionar, pero mientras más cerca puede estar Estados Unidos de cualquier movimiento, cualquier organización o cualquier cosa en términos políticos que vaya a ocurrir en Cuba, pues más difícil va a ser pues su legitimidad y su avance y de verdad que pueda obtener resultados en términos políticos. Es mi opinión, por supuesto, debatible. Bueno, yo creo que no hay manera de hacer algún tipo de acción internacional que no termine afectando al gobierno cubano, perdón, al pueblo cubano. Y no es por la acción internacional, sino porque el pueblo cubano está en una posición de rehén. O sea, cualquier acción que usted haga, el gobierno cubano va a poner delante al pueblo y lo va a afectar. Y tenemos ahí el ejemplo del embargo. El embargo, por ejemplo, no implica las relaciones entre ciudadanos. Sin embargo, el gobierno cubano no permite que los ciudadanos comercien directamente con entidades norteamericanas. Por tanto, al final, todo lo que haga cualquier gobierno, no solamente el gobierno de Estados Unidos, al final el gobierno cubano lo termina redirigiendo hacia el propio pueblo cubano para utilizar y victimizarse y decir que las sanciones internacionales pues a quien afectan son al pueblo y no al gobierno. Claro que van a afectar al pueblo porque el propio gobierno hace que afecten al pueblo, un pueblo que está secuestrado. Yo sí creo que las comunidades internacionales existen para algo y existen, entre otras cosas, para la defensa de derechos humanos. Cuba es firmante de documentos internacionales que le dan cierta obligatoriedad ante el régimen, ante la comunidad de naciones de cumplir con determinadas cosas que Cuba no cumple. Yo sí creo que deben existir sanciones. Se sancionó el apartheid, se sancionó a Franco, se sancionó a Pinochet y dieron resultados. Lo que yo creo que las sanciones no deberían ser solamente unilaterales.
deben ser multilaterales. Yo creo que muchos de los países, sobre todo la Unión Europea, deben tratar de terminar ya con esa cierta complicidad que existe con el régimen, por un problema económico también, pero por un problema también de probar otro tipo de políticas que los años que ha durado el acuerdo de diálogo político y económico ha demostrado que no han surtido efecto. El dinero que ha venido de esas organizaciones ha terminado a parar en las arcas del gobierno o de sus testaferros y no ha tenido beneficios para la sociedad civil. En cuanto al tema del acercamiento de lo que planteaba Jessica, de que al final redunde en un beneficio a la población, yo no estoy tan seguro. O sea, cuando el acercamiento con Obama, hubo un beneficio económico para un sector de la población. O sea, se benefició un sector de la población vinculado al turismo, vinculado a ciertos tipos de emprendimientos, en todos los casos emprendimientos tolerados y permitidos por el régimen. Pero, por ejemplo, yo soy de una ciudad, de un barrio marginalizado en Camagüey, de Saratoga, un barrio de negro, un barrio de gente pobre, y ahí la apertura de Obama no significó nada. Nadie se abrió negocio, nadie mejoró su posición, al contrario, lo que se aumentaron las brechas de desigualdad entre sectores de la población. Por tanto, yo creo que más que buscar las soluciones que ya demostraron que no funcionan, más que buscar las tiras, las curitas para una herida grande, lo que tenemos que acabar de asumir es que la prosperidad, la independencia y la libertad de Cuba pasa por quitarse por completo a un régimen que es de corte totalitario y que ha demostrado que no le interesa, porque significaría una pérdida de su poder, hacer cualquier tipo de reforma que impliquen reformas de tipo político y de tipo civil. Bueno, yo tampoco estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Jessica, precisamente porque el vínculo con los Estados Unidos es lo que utiliza el gobierno cubano todo el tiempo para demonizarnos. Exista, como mismo estaba diciendo Jessica, exista el vínculo o no, es lo que siempre va a utilizar, es lo que siempre va a utilizar como excusa. Y no podemos obviar que hay una parte importantísima en Estados Unidos de la comunidad cubana que ha estado apoyando desde fuera de Cuba todas las acciones, el activismo, el periodismo dentro de Cuba. Entonces sí, yo creo que no, la posición no tendría que ser de parte no estoy tampoco en condiciones de poder opinar sobre qué debería ser Estados Unidos o no, pero sí creo que la solución de no intervenir no sería la solución más viable para nosotros. Ya digo, tenemos una comunidad de cubanos fuera que están constantemente atendiendo Cuba, constantemente relacionados con Cuba, aunque estén en la diáspora. Y además de eso, existe el vínculo, ¿no? El tema es que el gobierno siempre va a demonizar cualquier tipo de recursos, de fondos, no solamente de Estados Unidos, como decía Diego, de la Unión Europea, de cualquier lugar, de cualquier país que sea fuera de Cuba y que, por supuesto, apoye el periodismo independiente. Sí. Y si me permite hacer un señalamiento, ¿no? La posición del gobierno cubano es la de un marido maltratador que le está dando golpe a su mujer y que no quiere que los vecinos se metan, porque dice que eso afecta a su soberanía. No, la soberanía es del pueblo y en el caso de Cuba está secuestrada por una cúpula. Entonces, el gobierno cubano quiere maltratarte sin que la comunidad internacional intervenga, porque si algo se ha demostrado es que precisamente esa visibilidad y esa protección a nivel internacional es lo que hace que un poco la represión contra ti sea un poco como que se minimice, porque realmente mientras menos conocidos son las personas, más fuerte la atacan. Y ahí está el caso, por ejemplo, de las personas de la Guinera que le están pidiendo entre 20 y 25 años, porque son personas que no lo conoce nadie, son personas negras, son personas de comunidades marginalizadas, por tanto es mucho más fácil tomar represalias contra esa persona que tal vez contra un intelectual que tiene mucha más visibilidad. Y en el caso, por ejemplo, de los relatos, yo creo que nosotros tenemos que dejar de caer en la trampa de sus relatos. Y me parece que el caso de Archipiélago es sintomático. Esos muchachos de Archipiélago el 11 de julio, la mayoría de ellos salió frente al ICRT a gritar abajo el bloqueo. O sea, abajo el bloqueo estaban diciendo frente al ICRT y los tiraron para los camiones de basura como si fueran papas. Los golpearon, los satanizaron y salieron diciendo que eran mercenarios y que estaban pagados por los Estados Unidos. Gente que estaba diciendo que eran socialistas,
que incluso no querían una confrontación directa con el gobierno cubano, y ese ha sido el tratamiento. No importa dónde tú te posiciones, no importa que seas comunista, que seas socialista, que seas liberal, que lo que tú seas, siempre y cuando tú representes una amenaza para el gobierno cubano te va a llevar a ese lugar que es su zona de confort, decirte que tú eres un mercenario, que tú eres un anexionista, y va a inventar las pruebas, como la acaba de hacer ayer con Junior, donde ha puesto una llamada que le hizo un cubano en el exilio, como es Ramón Saúl Sánchez. Él simplemente atendió una llamada, le respondió cortésmente, y ya ha sido utilizado como una prueba de que existe una complicidad del gobierno de los Estados Unidos para armar la marcha. Igual que cuando el gobierno cubano, el gobierno de Estados Unidos salió y dijo que no le parecía correcto y que tomarían medidas si son criminalizados y si son encarcelados los protagonistas de la marcha, pues sencillamente ya eso le sirve al gobierno cubano para decir que la marcha la organizó Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el mundo vire la cara y diga, yo no voy a decir nada de Cuba para que no diga que es una intervención externa. Eso es ganancia para la dictadura, y es precisamente lo que ellos quieren para podernos matar, se lo digo así, matar sin que nadie esté mirando. Había una pregunta más también sobre cuál sería el rol de la Unión Europea en todo este debate, ¿no? Si Estados Unidos no está apoyando al periodismo independiente, o sea, ¿cuál es el rol de la Unión Europea en todo el tema y sus relaciones con Cuba? Yo creo que pasa por el mismo lugar que antes se ha hablado, ¿no? El rol de que podría tener cualquier Estado y cualquier país o comunidad fuera de una comunidad nacional en la observancia y en la vigilancia, también diría, de las normas y de las relaciones que establece. Pero como decía antes, al final hay una diferencia entre opinar, aconsejar, no ser cómplices de una situación que está pasando en Cuba, y otra tiene que ver con determinadas decisiones, digamos, más de enfrentamiento directo, como puede ser una intervención militar o como pueden ser otras acciones más fuertes, ¿no? Entonces hay toda una gradación dentro de las posibles reacciones de la comunidad internacional, y decía, para nosotros las reacciones de Estados Unidos o las reacciones de la Unión Europea, yo coincido en eso con mis compañeros, no son diferentes en el sentido de cómo deberían actuar, sino sencillamente hay una serie de gradaciones dentro de lo que incluye el Pacto de Viena de relaciones diplomáticas, etcétera, de cuál es el rol que sí existe, el rol de observancia y vigilancia de la comunidad internacional con respecto a las condiciones internas de un país, pero de ahí a traspasar y llegar a posiciones más radicales como puede ser una intervención militar u otra cosa en Cuba, yo siento que no solo no le corresponde, sino que tampoco es la voluntad mayoritaria del pueblo cubano, ¿no? Pero bueno, no sé si mis colegas tienen algo más que decir. Bueno, creo que cubrimos bastantes temas. No sé si me perdí alguna pregunta, Javier. Estuve recién revisando. Y hay una que dice, ¿cuál es la posición editorial o política editorial de sus medios ante el gobierno cubano y la forma en que ejerce el poder? Sus medios ya catalogan a Cuba como un país totalitario y una dictadura. Es casi dos preguntas en una, así que están muy relacionadas. Bueno, ya por inventario respondimos eso. Bueno, en el caso mío, que colaboro con Yucabyte, también, o sea, sí, hay una posición. Disculpa, es que yo perdí el chat y no veo las preguntas. Nada, les decía que sí, o sea, mi medio sí utiliza la terminología que hay, siempre es un debate en Cuba, y siempre en los medios sucede que, en dependencia de la terminología que uses para referirte al gobierno cubano, régimen, dictadura, gobierno, eso implica de por sí como una posición que asume el medio con respecto al gobierno cubano, al régimen, a la dictadura. Entonces, sí creo que toda esa terminología marca esas diferencias, que no es que sean, o sea, son bien evidentes cuando las personas lo
lo leen, y bueno, hay muchísimas otras cosas más que intervienen en cómo un medio se posiciona con respecto al régimen cubano. En el caso de mi medio en que yo colaboro, pues sí se utiliza la terminología, si se habla de régimen, si se habla de dictadura, porque bueno, la realidad es que lo es. Y también eso contribuye, el hecho de que los medios empiecen a hablar de Cuba como un sistema totalitario, como una dictadura, como un régimen, ayuda también un poco a levantar todo el halo que hay con respecto, el miedo que hay con respecto a llamarle al gobierno a como es, como régimen, como dictadura. Ayuda muchísimo realmente a que, porque también tenemos la idea, por lo menos aquí en Cuba y en toda Latinoamérica, los referentes que tenemos de dictadura ya sabemos cuáles son, las dictaduras de América Latina en los 70, y nosotros no estamos en esa posición, pero sí estamos en una dictadura en el siglo XXI, y es bueno llamarle las cosas por su nombre para que también la gente empiece a entender por qué vivimos en dictadura y cómo responde en estos momentos el sistema totalitario a todo ello. En nuestro No sé si, caso, no sé si expliqué. disculpa, Cintia. No, dale. No, que no sé si le respondí la pregunta a quienes estaban preguntando. Creo que respondiste, gracias. En nuestro caso, nosotros no tenemos una posición complaciente con el gobierno cubano y cuestionamos todas aquellas cosas que consideramos que pueden aportar al debate público y al entendimiento de la ciudadanía de la situación y de lo que está pasando en la vida pública del país. Sin embargo, entendemos que nuestra misión como medio de comunicación no es tener una posición política. Nuestra misión es atender a la ciudadanía en su pluralidad, diversidad de opiniones y de intereses, y poder reflejar de la manera más certera y plural posible todas las visiones que hay sobre el futuro de Cuba, que además no es una sola. Son muchas y hay muchísimos grupos, muchísimas opiniones distintas sobre la Cuba que queremos. Entonces, esa entendemos que es nuestra misión como medio. Queda una última, creo, para cumplir con todas. Es más relacionada con modelo de negocios y dice, ¿cuál es su opinión sobre la aparición de clickbait en la prensa independiente? Sí les pido que respondan en un tweet. Bueno, para ya yo cerrar, que tengo la palabra, yo creo que para nosotros el impacto y la audiencia no solo se mide en cantidad, sino en calidad. Por tanto, jugamos todo el tiempo en el balance de que efectivamente nuestros contenidos sean más a lo que apunta el clickbait, pero que sean efectivamente con impacto. Y eso trasciende el clickbait, que para nosotros no es la motivación fundamental del medio. Cintia. No, estaba pensando justamente en este tema, estaba viendo las... Sí. Si no, salteamos a José Raúl y después. Sí, por favor. Te damos unos minutos más. Gracias. No, estás en mute. Yo creo que el periodismo siempre ha tratado de ser atractivo, de vender. El periodismo, además de una función social, también necesita ingresos. Ahora, lo que eso no puede ir reñido con la calidad, como decía Jessica, ni sobre todo con la ética y la profesión y la veracidad. O sea, yo lo que sí veo mal es usar, por ejemplo, esto que hacen, que muchas veces es por la propia definición de clickbait, ¿no? De usar titulares engañosos para llamar a la gente y cuando usted abre la noticia hace otra cosa. Yo creo que eso sí, éticamente no es correcto y que se debe, como medio, no se debe caer en ese tipo de cosas, pero tratar de hacer sus contenidos llamativos, de ajustarlo a las diferentes plataformas para aumentar el tráfico, yo creo que eso sí está bien, porque al final el objetivo, el periodismo se concreta cuando se lee, y si no logramos que las personas nos lean, pues podemos tener la mejor historia del mundo con 5 visualizaciones y al final no se logró nada, cuando se puede tener esa misma historia mejor del mundo adaptada a diferentes formatos que haga que aumenten su tráfico en las redes y que las personas lleguen y se lleven el contenido, aunque a lo mejor no tengan que leerse un texto de 20 páginas, sino se lo puedan llevar tal vez con una visualización, con una infografía, con otro tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, lo que sea para llamar la atención, perfecto, siempre y cuando no entre en contradicción con la parte ética de la profesión. Y la última palabra para Cintia.
No, es que realmente estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Gallego, siempre que no entra en contradicción con los temas éticos del periodismo, yo tampoco veo mal, al final tampoco hacemos nada creando la gran historia, es lo mismo que decía Gallego, si no le damos el alcance y la visibilidad que necesita, si no la historia se queda, pues se queda en nada, y más con el cúmulo de información que hay hoy en día, sí necesitamos multiplicar el alcance, siempre que eso, insisto, no entra en dilema con los temas con los temas éticos del periodismo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias al panel, a Javier por también participar y moderar, a Jordi, al equipo de Distintas Latitudes y de Factual, que armó este tremendo, el Foro LATAM, el número 10, que la verdad que ha sido espectacular, y qué bueno siempre poder tener un panel sobre Cuba, ¿no? Para conversar de temas que son difíciles de hablar a veces. Bueno, yo en nombre de Distintas Latitudes igual le agradezco la presencia de los 5, de Patricio por la moderación, de José Raúl, de David, de Cintia, iba a decir Lucía, de Cintia y de Jessica, sobre todo a Cintia y Jessica que están en Cuba y sabemos las dificultades de conexión que hay allá. Entonces, nada, muchísimas gracias a los 5. Acá dejo de grabar